Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús a la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California, a todas las personas que están aquí y los que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite y la televisión. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. Oramos. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde, dándote gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Pedimos, Señor, que hoy no hable yo, sino tú a través de mí. Que este tema, Señor, sea un tema que nos ayude a aumentar nuestra fe, que nos ayude a crecer espiritualmente y especialmente a prepararnos para tu segunda venida. Te pido especialmente por las visitas, Señor, por los amigos, por aquellas personas que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión, a través de las redes sociales, a través del canal local aquí de California, Señor, Visión 2020, y que tú puedas, Señor, transformar vidas, Señor, y que podamos tomar decisiones para vida eterna. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. ¿Qué me puede decir, hermanos, los que estamos aquí presentes? ¿Cómo se llama el tema de esta tarde? ¿Cómo se llama? ¿Okay? Paz en la tormenta número 3. Ustedes se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de paz en la tormenta número 2. Y para entrar en el tema del día de hoy, yo quiero que podamos acordarnos un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Vamos a conectar el tema de la semana pasada con el día de hoy. ¿Okay? A ver, de los que estamos aquí presentes, ¿quién se acuerda de las 3 palabras importantes que Jesús le dijo a los discípulos y también la dice a ti y a mí en esta tarde? ¿Cuáles eran las palabras de la semana pasada? ¿Quién se acuerda? En medio de la tormenta. ¿Qué dijo Jesús? Ten ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Qué era lo que Jesús le dijo a los discípulos? Ten ánimo, yo soy, no temáis. Y es la misma palabra que Dios te dice a ti y a mí en el día de hoy. ¿Okay? Hoy vamos a ver, analizamos la tormenta la semana pasada. Y en esa tormenta Jesús apareció en la cuarta vigilia de la noche. Y cuando ya no había solución, cuando ya estaba todo perdido, los discípulos pensaron que ya para ellos no había salvación. Pero Jesús aparece siempre en el mismo momento más importante de tu vida y mi vida. Ahora, Jesús apareció ¿cómo? Caminando sobre el agua, imagínense. Ahora, hoy vamos a ver la paz en la tormenta número 3. Y vamos a analizar otra tormenta también. Pero en esta tormenta nos vamos a dar cuenta que Jesús no venía sobre el agua, sino que esta vez Jesús se encontraba ¿dónde? Dentro de la barca. ¿Dónde se encontraba Jesús? Dentro de la barca, ¿ok? Ustedes saben, hermanos, de que en este momento, esta misma semana, está pasando una tormenta terrible que se llama Dorian por el Caribe. O sea, yo estaba viendo los videos el día de ayer de lo que pasó, cómo pasó por Bahamas y realmente arrasó con casas, se llevó viviendas y mucha gente gritando desesperada, pidiendo ayuda, hermanos. O sea, se llevó techos de las casas, fue terrible esa tormenta, Dorian, ¿ok? O sea, las tormentas cuando llegan a la vida de uno, o llegan a una ciudad, a un país, arrasan con todo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante, hermanos? Lo importante que vamos a entender esta tarde son varias cosas importantes. ¿Cuáles son, hermano Juan Carlos? Ok, primero tenemos que entender que hay tormentas que vienen de repente. Eso lo vimos la semana pasada. Así de un momento a otro, sin esperarse. ¿Okay? Hay otras tormentas que la anuncian, ¿no? O sea,
los meteorólogos le dicen con tiempo, mire, la tormenta viene, más o menos va a llegar a tal lugar, va a pasar por tal lugar, ¿no? Va a llegar a la Florida, va a llegar a Puerto Rico, va a llegar a cualquier lugar, ¿no? O sea, te van diciendo, ¿cierto?, el trayectorio de la tormenta, para que las personas que hagan se preparen. ¿Qué tienen que hacer? Prepararse, hermanos, en medio de la tormenta. Usted sabe que mucha gente, por ejemplo, en Florida, ¿cómo se estaban preparando para llegar a la tormenta Dorian? La gente comprando ¿qué? Madera para tapar todas las ventanas, de vidrio especialmente, ¿no? Para cubrir todo, para que así cuando llegue la tormenta no pase nada, ¿no? O sea, al menos ayuda a proteger un poco, ¿no? O sea, yo me puedo proteger antes de que la tormenta llegue, hacer lo que pueda. Porque usted sabe, cuando una tormenta llega, nadie la puede controlar. Nadie, ni el gobierno, ningún ser humano la puede controlar. Solamente el que puede controlar una tormenta, ¿cómo se llama? Dios. Dios puede controlar la tormenta en tu vida y en mi vida. No importa qué tipo de tormenta sea, categoría 2, 4, 5, 7, no importa. El que tiene el control para poder controlar la tormenta se llama ¿quién? Jesucristo, hermanos. Y por eso hoy, en esta tarde, vamos a analizar esta otra tormenta que está en la Biblia también. Y vamos a ver qué podemos aprender. Usted sabía que hay tormentas que vienen de un momento a otro. Hay tormentas también que vienen como, hermano, o por qué. Vienen porque la naturaleza. Usted sabe que la naturaleza fue afectada por el pecado cuando entró en este mundo, ¿no? Y también muchas veces la tormenta viene como consecuencia de ¿qué? Del pecado tuyo y mío. Y muchas veces ¿qué? ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que se llama Satanás, el diablo, que manda esas tormentas a tu vida y a mi vida. Él viene para robar, matar y destruir. ¿Sí o no es así? ¿Ok? Ahora, Dios puede mandar una tormenta, pero casi la mayoría de las tormentas las manda ¿quién? O el enemigo las manda, o viene por la naturaleza, o viene como consecuencia del pecado. ¿Sí o no? La semana que viene vamos a ver una tormenta que Dios mandó, pero hay una razón por la cual Él la mandó. Pero la mayoría de las tormentas, hermanos, no vienen porque Dios las mandó, ¿ok? Vienen como consecuencia de ¿qué? La naturaleza, el pecado o el enemigo, Satanás, que es el que le gusta destruir a la gente, ¿ok? ¿Por qué te digo eso? Porque nos dimos cuenta la semana pasada, Jesús que estaba orando, sin embargo nunca le quitó la vista ¿a quién? A los discípulos, ¿ok? Jesús nunca mandó esa tormenta. La tormenta de que vamos a ver el día de hoy, Jesús no la mandó tampoco, porque Él estaba ahí dentro de la barca, ¿ok? Vamos a entender esta tarde, ¿ok? Vamos a ver qué. Ahora, abramos la palabra en el libro de San Mateo, por favor, capítulo 8. Vamos a analizar esta tormenta del día de hoy. San Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante. Vamos a empezar ahí, por favor. Miren lo que dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él ¿qué? Dormía. ¿Okay? Paremos ahí un momentico. ¿Okay? Dice que entró Jesús ¿dónde? En la barca. Ahora Jesús entra a la barca en esta tormenta. Y dice que de un momento a otro, dice que se levantó una tempestad, una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínense eso. ¿Cómo sería la tormenta que llegó, que las olas eran olas de esas grandes y el agua estaba entrando ¿a dónde? En la barca. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucedió aquí, hermanos? Pero dice que Jesús, mientras que estaba la tormenta fuerte, Jesús ¿qué hacía? Estaba durmiendo. Imagínense. Parece que había tenido el día anterior, había estado predicando, había haciendo milagros. Y sin embargo Jesús que se sentía cansado y se echó a dormir. Pero vino esa tormenta, imagínense una barca con una tormenta, imagínense los relámpagos, el viento, el agua entrando ¿dónde? En la barca. ¿Y Jesús dónde? Jesús dormía tranquilo en la tormenta. ¿Ah? ¿Qué hacía Jesús? Jesús se desesperó. Estaba nervioso, estresado, pensando a ver, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir, vamos a morir aquí. Jesús estaba ¿qué? Durmiendo. Y los discípulos, ¿cómo estaban, hermanos? Los discípulos estaban desesperados. Estaban como nerviosos, estaban estresados
porque ellos no podían controlar ¿qué? La tormenta. O sea, ellos veían que cada momento la tormenta se ponía peor, imagínense eso. Y estuvieron ahí luchando, buscando la manera de cómo salvar ¿qué? La embarcación para llevarla afuera. Pero ¿cuántas veces tú y yo en tu vida y en mi vida, cuando llega una tormenta a tu vida y a mi vida, tratamos nosotros de buscar la solución por nuestros propios medios, ¿no? En vez de ir a Dios, hay veces tratamos por nuestro propio medio, ¿no? O buscamos a Dios por último, muchas veces. Hay veces cuando tengo una tormenta en tu vida, sea una tormenta en tu hogar, en tu matrimonio, una tormenta en tu salud, una tormenta financiera, una tormenta con hijos fuera de la iglesia, vienen tormentas a tu vida todo el tiempo, porque estamos en este mundo y va a haber tormentas. Ahora, mientras que viene la tormenta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es el ejemplo que Jesús me muestra aquí en esta tormenta? O sea, él estaba tranquilo. Porque acuérdense que la semana pasada, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? Ten ánimo, yo soy, no temáis. Yo no puedo, en medio de la tormenta, aunque la tormenta hay veces nos pone desesperados, nerviosos, sin saber qué voy a hacer, Señor, en este problema. En esta tormenta, Señor, ¿cómo voy a salir a flote? ¿Cómo me puedo salvar de esta tormenta, Señor? Pero Jesús, ¿qué? Dormía. Él estaba tranquilo durmiendo, imagínense eso. Los discípulos estaban gritando, desesperados, y Jesús dormía, tranquilo. Sigamos avanzando. Vamos a ver qué más sucedió. Versículo 25. San Mateo 8, 25 dice: vinieron sus discípulos y ¿qué pasó? Y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Okay? ¿Qué fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús? Señor, sálvanos que perecemos. ¿Ok? Ahora, los discípulos por fin se acordaron que Jesús estaba con ellos. Imagínense eso. Habían luchado ellos mismos solos, buscando la solución, cómo salvar la embarcación. Sin embargo, al final se dieron cuenta, pero aquí está el maestro. Yo me imagino que el barco así hundiéndose, el agua entrando en la barca, imagínense, y Jesús sin embargo estaba ahí durmiendo. Tuvieron que ir a despertarlos. Maestro, por favor, mira, estamos en medio de una tormenta. Sálvanos que perecemos. Ahora, qué maravilloso es, hermanos, que en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la situación, todavía Jesús, ¿qué? Te escucha a ti y a mí. Dios escucha, ¿qué? Tu ruego. Dios escucha tu clamor. Dios escucha cuando tú y yo estamos desesperados en medio de la tormenta. Cuando no hay nadie alrededor tuyo, cuando pareciera que el barco se va a hundir. Sin embargo, cuando clamamos a Él, ¿el qué? Él nos responde, hermanos. Qué maravilloso es eso. ¿Ah? ¿Dónde en la Biblia está la promesa de que cuando yo estoy pidiéndole a Dios con fe y le clamo a Él y Él me va a qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Él me va a qué? A responder. Él te va a responder a ti y a mí. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Qué me puede decir? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, ¿qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagínense. ¿Qué hicieron los discípulos en ese momento de desesperación? En ese momento de estrés, en ese momento donde pareciera que se fueran a hundir. Ellos llegaron como último recurso a buscar al maestro. Señor, ten misericordia de nosotros, levántate por favor que perecemos. Ahora, sin embargo, Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Él vino tranquilo, se levantó y ¿qué hizo, hermanos? ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús? Calmó la tormenta. Jesús calmó la tormenta, pero también ¿qué? Hermanos, ¿qué le dijo a los discípulos? Oh, todo está bien. No, Jesús ¿qué? Reprendió a los discípulos también. Calmó la tormenta, pero lo reprendió a ellos como quien dice: hey, ¿por qué dudasteis? ¿Ok? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Vamos a ver. Okay, ahí podemos darnos cuenta en esa barca. Ahorita la volvemos a poner. ¿Okay? Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué estaban diciendo los discípulos? Señor, nos vamos a morir aquí.
vamos a morir, vamos a perecer, sálvanos, Señor. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué hizo Jesús, muy importante. Versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Imagínense, los discípulos desesperados, imagino el pelo ya todo mojado, la ropa estaba toda llena de agua, desesperados, nerviosos, pensando que a lo mejor iban a morir. Sin embargo, cuando Jesús se levanta y calma la tempestad, le dice, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? ¿Por qué dudasteis, hombres de poca fe? ¿Por qué dudasteis? Ellos habían visto grandes milagros que Jesús había hecho anteriormente. Y Jesús le había dado ¿qué? Autoridad a los discípulos para que ellos hicieran también ¿qué? Lo mismo que Él hacía. ¿Sí o no? Ellos pudieron haber clamado y parar la tormenta. Pero ellos no pensaron ni un minuto. Ellos estaban pensando era cómo salvar su vida. Sin embargo, Jesús, con la autoridad, reprendió la tormenta, reprendió los vientos y todo se calmó. Y tú me dirás en esta tarde, ¿con qué autoridad Cristo reprendió la tormenta? Y vamos a entender por qué Jesús tenía la autoridad para poder reprender esa tormenta y tiene la autoridad para reprender cualquier tormenta en tu vida y en mi vida. Qué maravilloso. No la tiene el banquero, no la tienen los abogados, no la tiene ningún presidente en el mundo. La autoridad que Cristo tiene, hermanos, para poder reprender una tormenta, solamente Él la puede tener. Tremendo. Vamos a entender por qué. Sí, vamos a ver. Algo aquí muy importante en mi nota, mira lo que dice. En medio de la tormenta, yo tengo dos opciones. ¿Ok? Ahorita vamos a entender por qué Jesús tenía autoridad para reprender esa tormenta. Tengo la tranquilidad y la fe en medio de la tormenta, que esta situación se va a solucionar. Segundo, B, pierdo el control y me desespero. ¿Ok? En medio de la tormenta yo tengo dos opciones. Una es tener la fe y la seguridad que a través de esa tormenta Dios me va a sacar adelante. Que Dios me va a solucionar ese problema, esa situación, ese problema en tu vida. Aunque pareciera oscuro, aunque pareciera imposible, yo tengo que tener la fe y la seguridad, sin dudar nada, que Dios va a obrar en mi vida. O la segunda opción, ¿cuál es, hermano Juan Carlos? La segunda opción es, me voy a llenar de miedo, me voy a llenar de temor, voy a desesperar, voy a estar nervioso y puedo cometer errores en mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores en medio de una tormenta? ¿Ah? Hemos cometido errores que nos pueden costar la vida, hermanos. Por eso, en medio de una tormenta, usted no se puede desesperar. Usted tiene ¿qué dice ahí anteriormente? Clamar ¿a quién? A Dios. El único que puede parar la tormenta, el único que la puede desviar, el único que te puede ayudar, proteger tu familia, tu casa, tu hogar, protegerte a ti, es ¿quién? Dios. Amén. El único que los podía salvar a los discípulos en medio de esa tormenta era Cristo Jesús. Ahí no había nadie más que los podía salvar. ¿Sí o no? Vamos a seguir avanzando. Vamos por un momento a ver la vida de Abraham, que bien importante. Porque Jesús le dijo a los discípulos en medio de la tormenta, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? Y hoy en esta tarde, hermanos, tenemos que entender algo que tenemos que aprender de esta tormenta. ¿Ok? Yo no puedo dudar con mi fe. Mi fe tiene que ser una fe sólida, como una roca, como la fe que hablamos anteriormente, como la fe de Caleb. Una fe que en medio de la tormenta, en medio del viento, en medio de los relámpagos, nosotros podamos estar seguros que vamos a llegar a puerto seguro. ¿Okay? Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? Y vamos a analizar la vida de Abraham. Que en la vida de Abraham él tuvo tormentas también. ¿Okay? Como tú y como yo. Porque Abraham fue una persona igual que tú, igual que yo. ¿Okay? Y él pudo vencer, ¿por qué? Porque él caminó con Dios y fue perfecto, no porque no cometió errores, porque Abraham cometió errores igual como tú y como yo.
Pero vamos a entender hoy, esta tarde, hermanos, viendo la vida de Abraham, cómo Abraham ejercitó la fe y cómo Abraham en cierto momento de su vida también dudó. Tenemos que aprender de la vida de Abraham, ¿de qué? La parte buena, la parte positiva, ¿ok? Pero y también aprender de no hacer lo que no se debe de hacer, que bien importante. Vamos a entender. Cuando Dios llama a Abraham, hermanos, ¿a qué edad lo llamó? A la edad de 75 años. Y mire lo que hizo Abraham. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Ok? Dios le estaba diciendo, mira, sal de ahí, deja tu familia, deja todo lo que tienes. Yo te voy a llevar a una tierra que te voy a llevar. Abraham no dudó, hermanos. En ese momento Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció, y no era fácil dejar toda la familia, dejar todo lo que tenía para empezar a caminar hacia un lugar que Dios le iba a llevar. ¿Sí o no? Sin embargo, Abraham no dudó. Abraham, ¿qué? Tuvo fe y obedeció. Vamos a ver si es verdad. En esa parte. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, para que podamos entender esa parte, hermanos. Muy importante. Para que entendamos un poco de lo que estamos hablando acá. Génesis, capítulo 12. ¿Ok? Vamos a ver el versículo del 2 al 4. ¿Ok? Miremoslo ahí, por favor. Mira lo que dice. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. ¿Ok? Bien importante esa parte ahí, hermanos. ¿Ok? Abraham, ¿cuántos años tenía? 75 años. Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y él dijo, ok, si el Señor me está diciendo eso, si Dios me está diciendo que salga, yo voy a salir. Abraham, ¿qué? Obedeció por fe y Dios lo bendijo grandemente. O sea, vamos a mirar esa parte positiva. No tuvo duda, ¿sí o no? Pero vamos a ver más adelante, hermanos, cómo Dios tuvo que probar a Abraham en su fe. ¿Ok? Como Dios muchas veces en el medio de la tormenta, en el medio del problema de tu vida, las situaciones, hay veces Dios que nos tiene que probar a ti y a mí también. ¿Sí o no? Ahora, hay tormentas en nuestra vida, hermanos, que llegan a nuestra vida como consecuencia de ¿qué? Como dije anteriormente. Una puede llegar como consecuencia de ¿qué? La naturaleza. Otra puede llegar como consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Sí o no? Otra por el enemigo. Y otras veces nosotros traemos la tormenta a nuestra vida. ¿Cómo así, hermano Juan Carlos? ¿Yo puedo traer una tormenta a mi vida? Claro que sí. ¿Okay? Vamos a entender ahora en la vida de Abraham, hermanos, que cuando Abraham obedeció a Dios, hizo la voluntad de Dios, tuvo fe, todo le fue bien. Pero cuando Abraham, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos en medio de la tormenta? ¿Por qué dudasteis, hombre de poca fe? La duda va en contra de ¿qué? De la fe. Hubo un momento en la vida de Abraham que también ¿qué? Dudó. Que también ¿qué? No estaba seguro cuál era el próximo paso. ¿Cómo así, hermano Juan Carlos? Sí, vamos a entender si es verdad o no es verdad. ¿Qué podemos aprender de Abraham? Venció, Dios lo probó y al final, después de la tercera prueba, pasó la prueba Abraham. Gloria a Dios por eso. Cuando Dios le pidió que llevara a su hijo Isaac a sacrificarlo, pasó la prueba. Pero antes de eso, Abraham en dos ocasiones ya le había fallado a Dios. Cuando entró en Egipto, que dijo que su esposa era su hermana. ¿Y cuál fue la otra parte cuando Abraham ¿qué dudó, hermanos? ¿En qué momento dudó? Dios ya le había llevado a Abraham, ¿dónde? Lo llevó a una montaña. Le había mostrado las estrellas, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que sería como la arena del mar. Dios ya le había dicho a Abraham, eso va a suceder. Ponle un sello que así va a ser. Pero ¿qué pasa en tu vida y en mi vida, hermanos? Cuando pasan los días, pasan las semanas, que lo que Dios te dijo a ti y a mí todavía no lo vemos, entonces nos empezamos ¿a qué? A desesperar. Empezamos a dejar entrar ¿qué? La duda a tu vida y a mi vida. Empezamos a pensar, ¿será que lo que Dios me dijo será verdad? O a lo mejor eso
quizás yo entendí mal, y entonces cuando entra la duda a tu vida y a mi vida es cuando cometemos ¿qué? Un error, ¿sí o no? Porque la duda es lo contrario a la fe. Imagínense, hermanos, en la vida de Abraham, 75 años salió de Harán a la tierra que Dios le iba a mostrar y se fue. Qué maravilloso. Sin embargo, hermanos, pasaron los años y Dios le había prometido que le iba a dar un hijo a Abraham, que de su hijo iba a haber una descendencia grande. Pero llegó un momento en la vida de Abraham que al ver que el tiempo iba pasando y no pasaba nada, no sucedía absolutamente nada, él empezó también, entró la duda a su vida. Y vino la esposa y le dice, mira Abraham, ¿por qué no tiene relaciones con quién? Tiene relación aquí con mi criada, con Agar, para que venga la promesa que Dios te dijo. Dios le había dicho a él que la promesa venía de quién, de su esposa, de Sara. Pero él ¿qué? Escuchó la voz de quién, de su esposa. Tenía que haber consultado con Dios y decirle, Señor, ¿qué va a pasar? Sin embargo, en ese momento Abraham ¿qué? Dudó. Vamos a ver esa parte, muy importante, hermanos. ¿Okay? Vamos a ver, Génesis capítulo 16, busquémoslo ahí por favor. Génesis capítulo 16, en medio de la tormenta tú y yo no podemos dudar. Tenemos que estar firmes, confiando de que Dios va a parar la tormenta. Génesis 16, capítulo 1 al 5, vamos a ver, leámoslo por favor. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mí, sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, imagínense. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, a cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Versículo 5, imagínense. Entonces Sarai dijo a Abraham, dice, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, y juzgue Jehová entre ti y yo. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que nosotros traemos las tormentas. Atraemos la tormenta a tu vida y a mi vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque dudamos de que Dios va a llevar a cabo el propósito que tiene para tu vida y para mi vida. Lo que Dios ya te dijo que iba a hacer, yo tengo que tener la seguridad que Él lo va a hacer. Y esa tormenta que Abraham trajo a su vida con su esposa, todavía estamos sufriendo consecuencias hasta el día de hoy. Imagínense eso. Hasta el día de hoy todavía hay consecuencias de esa tormenta, hermano, que Abraham mismo se trajo a su vida, porque él podía haber esperado y decir, ¿sabe qué? Si Dios me dijo que Él va a hacer esto, se va a cumplir y yo voy a esperar. Pero se desesperó, tuvo ¿qué? Duda y hizo lo que no tenía que hacer. Más adelante vemos que Abraham venció, qué maravilloso. Vemos que Abraham, cuando Dios lo llamó que le fuera a sacrificar su hijo allá al monte Moriah, él salió y lo llevó y hizo la voluntad de Dios. Y Dios que lo bendijo grandemente y él venció. Dios lo llama que fue perfecto porque caminó con ¿quién? Con Dios. Pero una vez en su vida que también ¿qué? Le falló a Dios, varias veces. O sea que cuando vienen, hay veces las tormentas pueden venir por la naturaleza, pueden venir como consecuencia del pecado en tu vida y en mi vida, pueden venir como ¿qué? Porque el diablo, el enemigo viene para robar, matar y destruir, o pueden venir porque yo ¿qué? Le abro la puerta para que esa tormenta entre a mi vida. Yo tengo que pedirle a Dios que Dios me dé discernimiento el día de hoy, que en medio de la tormenta yo pueda hacer lo que Jesús me dijo la semana pasada. Ten ánimo, yo soy, no temáis. ¿Y qué fue lo que Jesús está diciendo hoy en medio de la tormenta? No dudes, hombre de poca fe, no dudes. Hermano Juan Carlos, es que mire mi situación económica, es que mire mi problema que yo tengo con mi familia, es que mire mi problema que yo tengo en mi trabajo, en mi negocio. No importa la tormenta que tengas alrededor esta tarde. Tú ¿qué? Confía que Dios te va a sacar de ahí. Confía que Él tiene el poder para poder parar la tormenta. ¿Ok? Muy importante. Vamos a entender esta tarde
que por qué Jesús tenía el poder para parar la tormenta. Vamos a entender por qué, muy importante. Porque Dios te da a ti ¿qué? Paz en medio de la tormenta, ¿sí o no? Vayamos a Génesis capítulo 17, ahí mismo, versículo 1 al 7, búsquelo ahí por favor. Miren lo que es, para que ustedes se den cuenta que todo lo que Dios prometió, lo cumplió. Dice, era Abraham de edad de 99 años, imagínense, casi 100 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy, qué maravilloso, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre, de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, imagínense, y te multiplicaré en gran manera, y haré de naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia, después de ti y sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tus descendencias después de ti. Imagínense eso. ¿Cumplió Dios con la promesa, hermanos? ¿Cumplió Dios con lo que le había dicho a Abraham? Claro que cumplió. Amén por eso. Yo tengo que estar en medio de la tormenta, tener una fe y una seguridad de que Dios está a mi lado, que lo que Dios me ha dicho se va a cumplir. Amén por eso. No importa cuántos años pasen, sin embargo que lo que Dios dice se cumple. Amén. Es maravilloso. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios que no miente. Es un Dios que cuando Él dice esto es lo que va a suceder, se cumple. Amén. Yo tengo que tener la seguridad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en varias tormentas en nuestra vida? Hemos pasado por tormentas terribles en nuestra vida. Sin embargo, Dios ha sido fiel contigo y conmigo. Dios te ha ayudado en medio de la tormenta. En medio del problema, en medio de la desesperación, Dios siempre te ha buscado ¿qué? Una salida para que salir adelante. Amén por eso. Vamos a seguir acá. Vamos a ver. ¿Tenía Jesús autoridad para parar la tormenta? ¿Cuántos creen, hermanos? ¿Y por qué? ¿Ok? Miren lo que pasó ahí, San Mateo capítulo 8. Búsquelo ahí, regresemos a donde estábamos anteriormente. San Mateo capítulo 8. ¿Ok? Vamos a ver qué dice ahí. Versículo 27. Búsquelo, 26 y 27. Vamos a ver. ¿Ok? San Mateo capítulo 8, versículo 26 y 27. Mira lo que dice acá. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar. Se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar obedecen. Imagínense. ¿Qué decían los discípulos? Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar obedecen. Imagínense eso. Ellos están sorprendidos que dice, imagínense, la tormenta, el viento y el mar le obedecieron ¿qué? La palabra del maestro. Se quedaron sorprendidos diciendo, ¿por qué? Vamos a entender por qué tenía Jesús esa autoridad. Muy importante. ¿Okay? Vamos al libro de Génesis, por favor, para que veamos por qué Jesús tenía esa autoridad para poder reprender los vientos y el mar. ¿Ok? Esa autoridad no la tiene cualquier persona en este mundo. ¿Ok? Solamente Cristo Jesús la podía tener. Génesis 1, vamos a ver ahí por qué Jesús tenía la autoridad. Génesis capítulo 1, búsquelo ahí por favor, del 1 al 3, vamos a ver, cuando Dios creó todas las cosas. Dice acá, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ok? Amén por eso. ¿Por qué Jesús tenía poder y autoridad sobre la tormenta? Porque Él es el creador. ¿Ok? Él estuvo ahí cuando Dios Padre y Espíritu Santo, al principio, antes de crear todas las cosas, Él estaba ahí diciendo, hágase la luz. ¿Sí o no? Él es el que estaba dirigiendo para que todas las cosas fueran hechas. Amén por eso. Él es el creador de tu vida y de mi vida.
el creador de todas las cosas en este mundo y el universo, hermanos. ¿Ah? Tiene autoridad sobre el mar, tiene autoridad sobre ¿qué? Sobre cualquier tormenta en tu vida y en mi vida. Sigamos avanzando. Vamos al libro de San Juan, por favor. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan de Jesús, ¿ok? Muy importante. Si tiene autoridad para poder parar cualquier tormenta en tu vida y en mi vida. Hay gente que cuando tienen una tormenta difícil, se van a buscar a los brujos, o se van a buscar al psíquico, o se van a buscar la ayuda en doña Juanita, a ver quién le puede ayudar. ¿Okay? Pero la ayuda tuya y mía viene de quién? Viene de Dios. Amén por eso. En medio de la tormenta, cuando yo clamo a Dios, mi ayuda viene de ¿dónde? Viene de Dios nada más. Amén por eso. Vamos a ver aquí en San Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Vamos a ver. Jesús tenía la autoridad. ¿Por qué tenía autoridad Jesús para parar la tormenta? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Okay? Dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Imagínense, tremendo. ¿Ah? Jesús tiene el poder y la autoridad para calmar cualquier tormenta en tu vida y en mi vida. ¿Ok? Sea tormenta matrimonial, sea problema tormenta del hogar, trabajo, enfermedad, finanzas, cualquier tipo de tormenta. ¿Quién tiene la solución para esa tormenta? Cristo Jesús. ¿Okay? No importa que sea categoría 20, no importa. La categoría que sea, Dios tiene el control para poder calmarla. Como Jesús dice, paz en medio de la tormenta. Jesús te dice, yo te doy una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Imagínense lo que vimos la semana pasada en Filipenses 4:7. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No te la puede dar nadie, sino ¿quién? Dios. ¿Okay? Aunque sea en medio de la tormenta, Él te puede dar esa paz, esa tranquilidad que Él te dice, yo estoy contigo. ¿Ok? Dice, la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén por eso. En medio de la tormenta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ponerme nervioso? ¿Dudar? O si no, ¿qué? Mantenerme seguro de que si Dios ha caminado conmigo, si Dios me ha sacado de muchas tormentas, me va a sacar de esa tormenta también. Amén por eso. ¿Cuántos creen, hermano, esta tarde? Que Dios puede calmar la tormenta en tu vida y te puede dar la paz. Amén por eso. Y en mi vida también. Sigamos avanzando. Vamos a ver dos ejemplos más de cómo Jesús pudo calmar ¿qué? La tormenta. Cómo Jesús pudo dar autoridad sobre ¿qué? Sobre el mar, sobre los vientos. Él tiene autoridad porque Él es el creador, ¿sí o no? Vamos aquí, ustedes se acuerdan cuando Dios levantó a Moisés, que fuera el libertador del pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés, sal con el pueblo, y iba Moisés caminando por el desierto. Imagínense, casi 2 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños. Cuando llegaron a un lugar que se llamaba como Pi-hahirot, ¿ok? Que solamente llegaron al frente del mar. Sin embargo, venía el ejército del faraón. ¿Cómo venía? Venía detrás de ellos, ¿para qué? Para matarlos. Imagínense eso. Cuando Dios le dice a Moisés, toma la vara, levanta la vara, levántala. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Ok? Para que usted vea que el Dios poderoso, el Dios creador del cielo, la tierra y el universo, tiene poder para ¿qué? Calmar cualquier tormenta. Para decirle al mar, ábrete. ¿Ok? Imagínense eso. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Ajá. Ahí lo vemos, tremendo, ¿sí o no? ¿Ah? Lo que Dios puede hacer, no solamente parar la tormenta, sino abrir el mar también. ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí. Vamos a entender esto, qué maravilloso. Vamos al libro de Éxodo, hermanos. Éxodo capítulo 14. Para que veamos que el Dios que camina contigo y conmigo tiene poder para parar la tormenta, para abrir el mar y para calmar los vientos. Éxodo 14, leamos versículo 1 al 4. Leamos, por favor. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Versículo 3. Porque el faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4. Yo endureceré el corazón de faraón para que lo siga y seré glorificado en el faraón
y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy, imagínense, Jehová. Sabrán los egipcios que yo soy, ¿quién? Jehová. Ahí mismo vamos a ver Éxodo 14, si es verdad, si lo que Dios dijo se cumplió o no. Éxodo 14, versículo 21 al 23, miren lo que dice. ¿Todos lo tienen ahí? Dice, Éxodo 14, 21 al 23 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron, ¿qué? Divididas. Imagínense eso. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón y sus carros y su gente a caballo. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo Dios se glorió, hermanos. No solamente abrió el mar rojo, no solamente el agua estaba como un muro a la derecha, otro muro a la izquierda. No solamente que Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara por medio del mar rojo en seco, y no solamente eso, sino que cuando el ejército del faraón venía detrás de ellos, ¿qué hizo Dios? Los exterminó en medio del mar. ¿Tiene Dios poder para parar el mar? ¿Tiene Dios poder para parar los vientos? ¿Para calmar las tormentas en tu vida? Claro que sí. Amén por eso. Vamos a ver. Éxodo 14, búsquelo ahí. Versículos 26 y 27. Mire lo que dice. ¿Ok? Mire lo que dice. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre la caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Imagínense, versículo 20. ¿Cómo los derribó? En el mar. Dios tiene poder para parar las tormentas en tu vida, claro que sí. Dios tiene poder para calmar el viento, claro que sí. Amén por eso. Estamos avanzando en el tema ya, estamos llegando a la parte importante en este tema de paz en la tormenta número 3. ¿Qué tengo que hacer yo en medio de la tormenta? Hermanos, tener fe de que el que está conmigo en medio de la tormenta, yo no estoy solo. ¿Qué me dice, hermano Juan Carlos? ¿Qué aprendo yo hoy en el tema del día de hoy? No tener duda, sino fe en Dios en medio de la tormenta. En medio del problema, de la dificultad, saber de que Dios está conmigo, que Dios no me ha abandonado, que Dios me va a sacar victorioso de esta situación, de tu situación, de tu problema, de tu dificultad. Gloria a Dios por eso. Y que Dios se va a encargar de mis enemigos y tus enemigos. Amén por eso. Qué maravilloso. Sí, vamos avanzando, hermanos. Estamos llegando a la parte principal del tema. San Juan capítulo 16. Vamos a ver qué dice Jesús para ti y para mí esta tarde. San Juan capítulo 16. Búsquelo por favor. ¿Qué te dice Jesús a ti y a mí? Versículo 33. Búsquelo. Mira lo que dice. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén por eso. ¿Qué dice Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. Amén por eso. ¿Qué aprendo yo hoy en el tema del día de hoy? La semana pasada Jesús caminaba sobre el agua. Pero el día de hoy Jesús se encuentra ¿dónde? En la barca. Y yo te digo una cosa en esta tarde. Tú que me estás mirando en China, en India, en Japón, en Colombia, en cualquier país del mundo. Si Jesús está dentro de tu barca, tu embarcación va a ir al puerto seguro. Gloria a Dios por eso. Repítamelo, hermano Juan Carlos. Si Jesús se encuentra en medio de tu barca, no importa en la tormenta que estés pasando en este momento en tu vida, ten la seguridad que la tormenta no te va a dañar. Porque ¿quién está contigo y conmigo? Dios. Él está en medio de la barca. Está en medio de la embarcación, está en medio de tu vida. Y si Jesús está en medio de tu vida y yo tengo la fe que Él me va a sacar, a ti y a mí vamos a salir victoriosos, ¿sí o no? Hermano, yo he tenido muchas tormentas en mi vida. Quizás tú también me dirás, hermano Juan Carlos, yo he pasado por muchas tormentas.
Voy a contar esta historia para terminar antes de hacer el llamado. Esta historia ya la he contado varias veces en mi vida, en diferentes temas, pero hay mucha gente que a lo mejor nunca la ha escuchado. Y estamos llegando al mundo en este momento a través del satélite, la televisión, el internet, las redes sociales, Facebook. Ahora, que esta historia, hermano, te ayude a ti a crecer y a confiar en medio de la tormenta. Una de las tormentas más grandes que yo he tenido en mi vida fue la tormenta antes de venir a este país, a Estados Unidos, hermanos. Yo estaba preparándome bien jovencito para venirme a Estados Unidos. Estuve ahorrando y trabajando bien duro para poder juntar el dinero para poderme venir. Pasaron más de 2 años, hermano, y yo trabajando y vendí la moto que tenía, vendí todo. Ahora, un tío mío que tenía dinero en Colombia, le debía un dinero a mi papá, y yo fui y lo visité, le dije, tío, voy a viajar a Estados Unidos, me voy en el mes de enero, más o menos la fecha, le pido por favor de que el dinero que usted le dé a mi papá, me lo pueda pagar porque lo necesito para el viaje. ¿Sabe qué me dijo mi tío, hermanos? Juan Carlos, no te preocupes, tranquilo, haz tus vueltas, haz todo lo que tengas que hacer, y el día anterior que vas a viajar, vienes y yo te doy el dinero y ya tú te puedes ir tranquilo. Ok, tío. Mano, yo me confié en mi tío, porque era mi tío. Él me dijo, no te preocupes, el dinero está seguro, haz tus vueltas. Yo hice todas mis vueltas, ya tenía todo para irme. Imagínense, eran las 7 de la noche, el día antes de venirme. Ya tenía el pasaporte, tenía todo lo que necesitaba, pero me hacía falta el dinero que mi tío me tenía que entregar. ¿Ok? Ahora, cuando yo voy a la casa de mi tío el día anterior, en la noche, ya como a las 7 de la noche, yo ya listo para venirme. Unos amigos sabían que me venía, otros no sabían. Y vino la tormenta en mi vida más grande, de las más grandes de toda mi vida, hermanos. Yo voy a la casa de mi tío, le toco el timbre, le digo, tío, aquí estoy, ya viajo mañana, a 8 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto. Vengo por el dinero que usted me prometió, tío. Mi tío me dijo, espérate un momento, Juan Carlos. Él entró y después al rato regresó y me dijo, Juan Carlos, aquí te voy a regalar una corbata. Y yo le digo, tío, pero usted, la corbata no me va a resolver el problema, tío. Usted prometió darme los $500 que me iba a dar el día de hoy. Y mi tío me dijo, Juan Carlos, perdóname, pero no tengo el dinero. Imagínense, ya listo para viajar. Qué tormenta tan tremenda llegó a mi vida, hermano, en ese momento. ¿Cómo iba a salir yo del problema? Los bancos estaban cerrados. No tenía nadie en ese tiempo para ir a prestar ese dinero. Era muy difícil que alguien tuviera $500 en ese momento, en dólares. Cuando yo me fui llorando a mi casa, le conté a mi mamá que me había apoyado siempre. Le dije, mamá, mira lo que me hizo mi tío. Me dice mi mamá, ay, mijo, ¿qué va a hacer? No va a poder viajar. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Mira la hora que es, casi 8 de la noche. Qué tormenta tan tremenda en mi vida, hermanos. Yo me arrodillo en mi casa, en mi cuarto. Y Dios me dice, ve donde a la casa de doña Lilia, una señora que siempre me apoyó, me ayudó, me dio consejos, que tenía familiares en Estados Unidos. Le cuento la historia a doña Lilia. Y yo en medio de la tormenta que parecía que mi barca se va a hundir, que no voy a salir al flote, que hasta aquí llegué. Y le cuento la historia a doña Lilia. Doña Lilia me pone el brazo y me dijo, tranquilo Juan Carlos, espérate un momentico. Yo estaba ahí llorando y doña Lilia me dice, no te preocupes Juan Carlos, tú te vas mañana, aquí están los $500 que necesitas. Gloria a Dios por eso. Porque Jesús en medio de la tormenta, Él aparece siempre en medio de la oscuridad, en medio de los problemas, en medio de la tormenta que no hay solución. Él viene para decirte paz en medio de la tormenta. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios esta tarde, no importa la tormenta que estés pasando, categoría 5, 8, 10, 20, no importa. Dios tiene el control para calmar cualquier tormenta. Vamos a orar. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por este tema de paz en medio de la tormenta. Ayúdanos, Señor, a tener la fe, a nunca dudar, Señor. No importa que esté nublado, no importa que haya lluvia, no importa que haya tormenta. Señor, sabemos de que tú puedes tener control sobre cualquier tormenta en el mundo. Y en mi vida también, Señor. Te pido por cualquier tormenta que esté pasando a las personas que están viendo este tema esta tarde. Que tú los ayudes, Señor, y nos ayudes también, Señor, a poder salir en medio de la tormenta. Que tú nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos tener la fe, Señor, y no dudar, sino saber que tú estás en medio de la barca. Y si tú estás en medio de nuestra vida, vamos a ser victoriosos porque ya tú venciste al mundo, Señor. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y acuérdate, paz en medio de la tormenta. Que Dios te bendiga.
Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, pero Él resucitó y muy pronto vendrá en las nubes de los cielos, porque Él vive y permanece para siempre. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.